uno hablaría de escritores del Quindío por un asunto metodológico y por un asunto de darle orden a lo que ha sido una expresión muy variada en el Quindío. Pero lo cierto es que todas esas expresiones literarias del Quindío están muy ligadas con las expresiones literarias del país en general. O sea, uno no podría decir como que esto está, esto está por fuera, lo del Quindío sucede como si no sucediera en el país, y la literatura y las expresiones narrativas, poéticas, ensayísticas en Colombia están sucediendo en otra parte. Eso no sucede de esa manera. Digamos que uno lo que observa es que los autores del Quindío están ligados con las expresiones y los movimientos para cada momento. Entonces, cuando el país es romántico, los escritores del Quindío son románticos. Cuando aparece una literatura realista, los escritores del Quindío son realistas. Cuando aparece una literatura que empieza a expresar y a retratar y a dibujar los grandes temas colombianos, que son, por ejemplo, el tema de la violencia, entonces aparecen los escritores del Quindío también asumiendo una visión y una mirada en ese sentido. En ese orden de ideas, yo quiero que comprendamos que este esfuerzo que hace el Banco de la República por darle un lugar, sobre todo en las redes, en los contenidos digitales, a esa expresión que es muy rica y muy variada del Quindío, se hace más por un asunto de orden metodológico que otra cosa, no por un asunto regionalista, ni mucho menos, sino por el hecho de que a partir eh, digamos que se hace por un asunto de delimitación y, por supuesto, para darle categoría a esos autores que están en ese largo periodo o en el periodo del siglo XX y lo que viene con el siglo XXI. Yo diría que algo que se escribe, ustedes van a encontrar en ese contenido digital, lo digo de esta manera. Lo que sucede en el Quindío, en sus procesos literarios y la construcción de una memoria viva en las obras de sus múltiples autores difiere muy poco de lo que sucede en otros departamentos del país. Lo primero es que se trata de una breve tradición que puede rastrearse a partir de la segunda mitad del siglo XIX, cuando muchas de las aldeas colombianas firmaron los primeros documentos de fundación. Cuando yo digo breve tradición, es porque la literatura colombiana también tiene una breve tradición. La nuestra es muy breve. Hayamos tenido grandes logros y grandes avances en esa tradición es otra cosa, pero es una literatura supremamente breve si la comparamos con otras literaturas, con la literatura española, con la literatura europea en general, incluso con la norteamericana. O sea que eso es importante tenerlo presente porque la literatura colombiana nuestra en general es una literatura joven, muy reciente, tiene muy pocos años. Y en ese sentido, entonces, la literatura del Quindío pertenece a esa breve tradición. Lo segundo es que se impone en el escenario social la necesidad de nombrar con la palabra la dinámica de una vida cotidiana que se debate entre dos límites, lo rural y lo urbano. La palabra aparece como una manera de registrar un acontecer cotidiano en el que se registra la vida individual y colectiva y en el que surge la preocupación por darle un orden a la vida civil. Por eso no extraña que la primera memoria escrita se ligue a la prensa local y a una serie de impresos en los que solía contarse a unos pocos suscriptores lo que ellos ya sabían. Al fin y al cabo eran vecinos y pequeño era el mapa de sus aldeas. Pero narrar siempre ha sido una necesidad, así sepamos lo que nos van a contar. Entonces, en ese orden de ideas, lo que nosotros observamos en ese proceso literario es que se van a empezar a imponer unas voces, unos escritores, eh, y eso es lo que recoge este contenido digital. Inicialmente el proyecto tenía como
propósito recoger una muestra significativa de estos autores. Nos habíamos impuesto que fuesen 50 autores, pero cuando uno empieza a investigar y a darse cuenta que hay más voces, pues ya no hay límite, hay que romper ese límite de los 50 y este contenido digital da cuenta de 67 autores. Como les digo, es un intento inicial, un trabajo inicial. Yo espero que a aquellos autores o aquellas autoras que no están dentro de este escenario de contenido digital inicial, les digo con todo profesionalismo, si no están allí es porque en su momento para mí no están visibles, no se hicieron visibles. Sabemos que se publica mucho en el país, en nuestros departamentos se publica mucho, pero a veces esos contenidos, esas publicaciones que se hacen, a veces no las conocemos nosotros o no llegan a las bibliotecas o simplemente circulan entre amigos y hasta ahí llega el asunto. Entonces, quiero pues dejar como claridad en ese sentido. No hubo una exclusión de ningún autor, de ninguna autora. Incluso la gerente de Luz Estela me ponía en problemas porque yo pensaba que ya se había hecho como todo el trabajo y de pronto me decía, Rigoberto, apareció una nueva poeta. Y yo, pues, pero Luz Estela, no tenemos tiempo, pues hay que incluirla porque tiene 4 libros publicados, nosotros no sabíamos, y claro, pues ella, en esa idea de incluir el mayor número de voces, pues claro, tuvimos que correr mucho en ese sentido con algunos autores y autoras para poder incluirlas. Entonces, eso también lo dejamos claro. Seguramente en otro momento este contenido digital se va a enriquecer mucho. 67 autores, y quiero mostrarles, leerles esta como estadística. De esos 67 autores hay 26 poetas. Es el mayor número, digamos, si hablamos de géneros, porque todo esto está dividido, compartimentado en géneros. La poesía por un lado, el ensayo, la novela, la historia, la dramaturgia incluso la incluimos, por supuesto, pero créanme que les pregunté a las personas idóneas en el tema y solo hasta el momento pudimos registrar una sola dramaturga, ¿cierto? Muy seguramente debe haber, cuando hablamos de dramaturgos o de dramaturgas, para el caso nuestro es que pues, deben quedar los textos dramatúrgicos. Sí, seguramente se ha hecho mucho teatro en la ciudad, pero a lo mejor no conocemos dónde están esos textos dramatúrgicos que podrían hacer parte de la memoria escrita del departamento. Entonces, en ese orden, seguramente luego van a aparecer nuevas otras voces o dramaturgos que han hecho trabajo en ese sentido, pero que no los conocemos, o por lo menos desde el campo nuestro no se conocen. 26 poetas, 10 cuentistas, 6 ensayistas, 11 novelistas, 7 cronistas, 6 historiadores y una dramaturga. Eso da 67. De estos 67 escritores, 27 son escritoras. O sea que esta es nuestra estadística. 27 escritoras, entre ellas 14 mujeres poetas, de un total de 26 poetas. O sea que en el Quindío las mujeres sí que saben de poesía. Y una dramaturga. 27 escritoras, entre ellas 14 mujeres poetas, de un total de 26. ¿Qué aspectos puedo resaltar como grosso modo de lo que se plantea en ese inventario inicial? Habría que decir lo siguiente. Inicialmente pensamos que de cada autor se iban a agregar textos, fragmentos de obras, fotografías, y muy seguramente ese va a ser un segundo momento de trabajo. Solo que en orden al manejo de la información, eso lo vine a entender con el tiempo,
hay mucho, todo esto jurídico del derecho de autor es muy complejo de manejar y por asuntos de tiempo, pues hay que hacer como un trabajo personalizado o con las familias para que se dan los derechos de autor y se puedan agregar fotos, fragmentos de obras, y por eso ustedes encontrarán en este catálogo inicial, en este inventario inicial, algo, diríamos, básico, pero que surge de un conocimiento mucho más amplio. Lo que quiero decir es que la información que está en el contenido digital es apenas un porcentaje de la información mayor que se tiene. Es una información que estará ahí, muy seguramente, así de la misma manera como tan generosamente el profesor Juan Manuel compartió material, pues yo también lo compartiría, porque seguramente a partir de ese conocimiento, de ese material, pues se seguirán trabajos que les esperan. Es decir, no solamente un reconocimiento y autores, las autoras de diferentes géneros, sino que a partir de lo que se ha hecho en pesquisa podamos continuar haciendo ese trabajo de reconocimiento. Eh, Otro aspecto a resaltar, es difícil la clasificación por géneros de los autores, porque muchos de ellos cultivan varios géneros. O sea que puede que tengamos, como en el caso, por ejemplo, del escritor Carlos Castrillón. El profesor Carlos Castrillón era cuentista, poeta, ensayista, traductor, editor, y entonces ¿dónde lo ubica uno? ¿Cierto? ¿Dónde ubica uno a un escritor tan prolífico como el profesor Carlos Castrillón, o a una escritora prolífica como Susana Henao Montoya, que es novelista, cuentista, ensayista? Eh, y así con Adel López Gómez, y así con Eduardo Arias Suárez, eh, autores muy prolíficos. Entonces, en este caso, también se determinó lo siguiente, como que si había pocos cuentistas y había más poetas, pues para qué ubicar a Carlos Castrillón en poesía cuando hay tantos y lo podemos ubicar en cuentos donde el género, por lo menos en lo que tenemos, es poco. Eso fue un poco como lo que nos planteamos, nos impusimos hacer, como para hacer equilibrado el asunto, ¿cierto? Como que no apareciera solamente, como en el caso de la dramaturga, solo una autora en dramaturgia. Entonces, eso nos lo impusimos de esa manera. Y es muy posible que un autor diga, ¿y por qué Rigoberto me puso en novelas y realmente yo me siento cuentista? Y seguramente va a quedar molesto. Pero espero que haya una comprensión en el sentido del equilibrio que se quiso manejar, porque había que escoger en qué lugar ubicar a ese autor o a esa autora, y por supuesto ya la vida del autor que aparece allí, pues simplemente ya indicará a quien lee, al lector, digamos, de ese contenido digital, pues le mostrará todo lo prolífico que ha sido como autor. Y bueno, se trata de eso. En ese orden, cada una de los textos que aparecen allí, de la vida de autor, pues mm, recoge en gran medida una vida y una obra. Hacemos, por supuesto, mucho énfasis en una vida literaria, en una vida como artista, eh, y con todo, pues, digamos, el respeto desde el punto de vista académico que merece ese autor o esa autora frente a la propuesta que nos impusimos. Otro aspecto, ya lo he dicho, la poesía es el género que más se ha cultivado en la región del Quindío, de acuerdo con esa muestra inicial. Eh, el cuento, como estoy hablando de géneros, eh, tiene 10 representantes, la novela 11, y tanto el cuento como la novela se han explorado más que la crónica y el ensayo y la historia, por ejemplo.
Y eso tiene un sentido, tiene una razón de ser. Quizá porque los géneros mayores son la poesía y la novela, siempre ha sido así. Digamos que el discurso de la historia, por ejemplo, es un discurso nuevo. En el país es un discurso nuevo. Lo podemos ubicar a partir de los años 60, cuando hablamos de los primeros trabajos de Jaime Jaramillo Uribe, profesor historiador de la Universidad Nacional, que es considerado por los historiadores como el padre de la historia en Colombia. Años 60 del siglo XX. Entonces, el discurso de la historia es un discurso nuevo, en Colombia es un discurso nuevo. Se comprende entonces en ese orden que en el Quindío la historia sea un discurso relativamente reciente. Y en ese orden, ese discurso relativamente reciente le debe mucho a la creación de la Academia de Historia, por ejemplo, y le debe en especial a dos personas que han estado muy vinculadas con el nacimiento de la academia, con el fortalecimiento de la academia, sin lugar a dudas, el escritor Jaime Lopera y el historiador Gonzalo Alberto Valencia, que en la biblioteca de autores quindianos tienen algo así como 5 volúmenes. Van para, hay seis volúmenes. Perdón, ya se puede ver. Sí, pero no se puede ver la que usted preparó allí porque no me la pudo enviar, profe. Usted no se pudo conectar a Wi-Fi desde su máquina, ¿cierto? Eh, No me la pudo enviar. Entonces, solo estoy ya, proyectando la de que ya. tiene los textos en francés y para las lecturas en los idiomas únicamente. Bueno, perfecto, perfecto, Julián. O sea que, bueno, lástima que no podamos ver lo que tengo acá, pero a lo mejor con Luz Estela nos la ingeniamos y creamos de pronto un espacio o algo para que las personas que quieran ver ese material puedan ver. No sé si sea posible hacerlo. No se pudo conectar Bueno, entonces ahora vamos a leer, vamos a dar espacio, por supuesto, a la lectura de los textos que Julián nos va a presentar. Entonces, les decía que en ese sentido, pues el discurso y la disciplina de la historia, pues es reciente y eso tiene una razón de ser en términos históricos. Eh, Algo que yo agradezco, ya es muy personal, como profesor, como investigador, algo que agradezco en este trabajo que se hizo es haber encontrado autores de los cuales yo no tenía conocimiento, digamos. Por ejemplo, para mí fue muy grato encontrar al poeta Lunero Páez, por ejemplo, a Orlando Torres García. Eso a mí me pareció maravilloso, porque me pareció un poeta único. Incluso hay un personaje norteamericano muy famoso del siglo XX que lo hizo muy famoso, un periodista del New York Times. Ese personaje se llamó Joe Good, personaje iconoclasta, contratorista del establecimiento, etcétera. Y cuando yo leí la poesía de Lunero Páez y su manera de ser, su manera de estar en el mundo, yo dije, pues este es el Joe Good quindiano. Por todo, por lo exquisito, por lo auténtico, por lo único. Entonces, por ejemplo, yo agradezco que este trabajo me haya permitido llegar a un poeta tan especial como Lunero Páez y llegamos a él gracias a que otro autor exquisito del Quindío, también único, singular en la literatura colombiana, como Humberto Senegal, nos lo presentó. Entonces, eso es algo que tenemos que agradecer. Para mí fue también muy, muy grato saber que ustedes tienen una excelente novelista en Colombia y en el Quindío, una novelista que además, no sé si fue a finales del año pasado o a comienzos de este año, se ganó el premio de novela del Ministerio de Cultura. Hablo de la escritora Samaria Márquez. Es un honor tener una mujer como Samaria Márquez en la literatura del Quindío, porque estamos hablando de una mujer con un nivel de escritura
muy, muy fuerte, muy rico. Además, que es de, diríamos, de esos pocos escritores, y ya diría colombianos, que ha publicado incluso en el exterior, donde también ha ganado reconocimientos. Entonces, saber que Samaria Márquez hace parte precisamente de este inventario, pues desde mi perspectiva, pues enaltece mucho la riqueza cultural y la riqueza literaria del departamento. Otro, solo estoy dando ejemplos porque son muchos los autores que a mí me motivaron demasiado a conocer sus obras. Seguramente van a ser parte de mis clases de literatura, con toda seguridad, como Joaquín Botero Berrío, por ejemplo. Joaquín Botero Berrío es un excelente escritor, excelente periodista, muy exquisito también, eh, además porque toda esa experiencia de vida que ha tenido en los Estados Unidos, en Nueva York, pues le ha permitido tener también un conocimiento del mundo muy amplio, y es un placer leerlo, porque estamos hablando de alto periodismo, de periodismo literario. De hecho, en ese orden hay que decir que un par de libros suyos han sido publicados por la Universidad de Antioquia, por ejemplo, la editorial de la Universidad de Antioquia, una universidad muy exigente en términos editoriales. O sea, publicar en la Universidad de Antioquia ya implica que se ha pasado un filtro muy grande, y por tanto estamos hablando de autores que ya en sí mismos, su obra publicada en estas editoriales exigentes, pues ya implica que hay una calidad que no se pone en duda. Esos son para mí como unos autores que me sorprenden gratamente, primero porque no los conocía, y segundo porque al conocer su obra, pues yo digo, pues en el Quindío tienen que sentirse muy bien de que esos autores sean precisamente de la región, y que puedan con sus obras estar al mismo nivel de los escritores colombianos más reconocidos. Bueno, Julián, entonces, si quieres, te doy paso para que, ya, por favor. Entonces, bueno, sí, efectivamente, como les comentamos, este es un café literario trilingüe en el que tenemos un momento de lecturas, entonces vamos a permitirnos hacer lecturas en inglés y en francés. Por aquí nos acompaña Juan Pablo Rosso, él es el coordinador del área cultural y de biblioteca del BNC, y pues me gustaría que nos diera la posibilidad de que escucháramos la lectura del fragmento en inglés. En la diapositiva está el texto en español y en francés, pero él lo trae obviamente para leerlo en inglés. Muy buenas tardes a todos. Bueno, muchas gracias por la invitación de la Alianza Francesa. Al profesor, muchas gracias por esta increíble charla. Bueno, espero disfruten de esta traducción. En el momento solo tenemos la parte en francés, pero yo se las voy a dar por acá en inglés. Entonces, empezamos. Quindío has in its territory an inventory of writers, apparat as the tonality of its green of its mountains, as the singularity of its wax palms, as the mystery that the Camino del Quindío encloses. That variety is evident in the work of its first writers, in the sentiment novels of Arturo Suárez Denis, in the irreverent and experimental poetry of Luis Vidales, who taught the country to explore the painful and the humorous in the manners of language. We also find variety in the novels of Jaime Buitrago, an educator whose lens was on the most needy, who made us understand what it means to be marginal, what it means to live on the bank of rivers, in the poetry of Carmelia Soto, a woman who decided to be a woman through the thickness of her words, in the simple and sincere verse of the rhapsode Baudilio Montoya, a man who understood that writing is like working the land, in the simple stories of Adele Lopez Gomez, in which the world is narrated as the everyday custom. The literary wealth in Quindío has its own mountain of works.
Esta es la primera parte del texto en inglés. Espero que la hayan disfrutado. Gracias. Bonjour. Maintenant, la lecture en français. Le Quindío possède sur son territoire un inventaire d'écrivains aussi variés que la nuance verte de ses montagnes. Que la singularité de ses palmiers assire que le mystère du chemin du Quindío. Cette variété est évidente dans les œuvres de ses premiers écrivains, dans les romans sentimentaux d'Arturo Suárez Denis, dans la poésie irrévérencieuse et expérimentale de Luis Vidales, qui a appris au pays à explorer le ludique et l'humour dans les méandres du langage. Nous trouvons également de la variété dans les romans de Jaime Buitrago, un éducateur dont l'objectif était le plus démuni, qui nous a fait comprendre ce qui signifie être marginal, ce qui signifie vivre sur les rives des fleuves. Dans la poésie de Carmelina Soto, une femme qui a décidé d'être une femme dans la finesse de ses mots. Dans les vers simples et sincères du rhapsodiste Baudilio Montoya, un homme qui a compris qu'écrire, c'est comme labourer la terre. Dans les histoires simples d'Adel López Gómez, dans lesquelles le monde est raconté comme une coutume quotidienne. La richesse littéraire du Quindío a sa propre montagne de mots. Bueno, muchas gracias por esa lectura en inglés y francés. Y eso me recuerda justamente ahora que escuchaba los nombres de nuestros autores, cómo permanecen esos nombres tanto en inglés como en francés. Permanecen como si eso fuera también un símbolo de que esos autores están más allá de las diferencias lingüísticas e idiomáticas. Incluso en ese orden, ¿qué advierto, digamos, en esa perspectiva de esos 67 autores? Yo me atrevería a decir que yo los podría clasificar de esta manera. Hay unos maestros, cuando digo maestros de la literatura del Quindío, es porque esos fueron autores que aportaron en su tiempo, en el momento en que construyen su obra, aportan algo al avance de la literatura. Se atreven, se arriesgan con una voz, con una propuesta de escritura, con una voz poética, y a ellos yo los llamaría los maestros de la literatura del Quindío. Son muchos o varios. Carmelina Soto, por ejemplo, Luis Vidales, Eduardo Arias Suárez, Elías Mejía, Gloria Cecilia Díaz, Gloria Chávez Vázquez, ambas mujeres con una carrera literaria envidiable, no solo porque han sido prolíficas, porque han ganado premios internacionales, porque tienen un reconocimiento muy grande en la literatura, por ejemplo, juvenil, sino porque ellas han tenido también una relación muy especial con el Quindío, o sea, nunca se han separado del Quindío, siempre han tenido una relación afectiva. No así, por ejemplo, en Risaralda, nuestra autora más importante, que es Alba Lucía Ángel, ella decidió jamás volver a la ciudad, por unas razones muy personales, muy familiares, por supuesto muy respetables, pero que duele tener que decirlo. Nuestra gran autora no quiere estar en su ciudad o no quiere ni siquiera visitarla. No sucede con estas dos autoras, por ejemplo, que son maestras del género narrativo y novelístico, o narrativo en general, porque además son también cuentistas. Otros autores clásicos, otros maestros, por ejemplo, diríamos Héctor Ocampo Marín, excelente ensayista, Juan Restrepo, Noel Estrada, un poeta muy complejo, muy denso,
tan complejo y tan denso que al propio profesor Carlos Castrillón le parecía complejo y denso, el que, aunque todos lo sabían. Julio Alfonso Cáceres. Estamos hablando de autores y podríamos decir maestros, pero también en esa breve tradición literaria podríamos decir que son autores clásicos, son los autores clásicos nuestros. Y en ese orden podemos hablar también de que a partir de ese magisterio de haber impuesto unas formas expresivas, una generación posterior o dos, o posterior a dos generaciones a la que autores como Luis Vidales, por ejemplo, representa, o Baudilio Montoya, aparecen también unos autores que parecieran recoger el legado de estos autores y continuar alimentando los procesos literarios del Quindío. Entonces, en ese sentido, es fundamental recordar, y no es para, seguramente van a quedar autores por fuera, aquí solamente doy ejemplos, pero hay como una especie, diría yo, entre estos autores que podríamos llamar clásicos, como Baudilio, como Luis Vidales, como Eduardo Arias, aparece como una generación de autores que va a fortalecer mucho la escritura en el Quindío y que le va a permitir a los escritores jóvenes continuar con ese legado, como en una especie de transición, si se quiere. Una generación que por supuesto fue influenciada por la literatura latinoamericana, por los autores del boom, y en ese orden me refiero a José Nodier Solórzano, por ejemplo, a Carlos Alberto Villegas, a Esperanza Jaramillo, a Gustavo Rubio, a Jaime Lopera, a Humberto, a Susana Henao, a Libaniel Marulanda, María Márquez. Son como esos autores y esas autoras que sirven para el fortalecimiento de una escritura que tiene unos autores clásicos, entre ellos, por supuesto, también Jaime Buitrago, que es uno de los escritores del Quindío, yo diría que de los escritores de los años 30 y 40, con Baudilio Montoya, quizás los más conocidos en el país. Incluso sus obras se siguen reeditando. Estoy pensando, por ejemplo, que Jaime Buitrago, su obra Pescadores del Magdalena, ya va como por la tercera o cuarta edición. Hay una edición muy bonita en 2016-2017 que la publicaron en Bogotá, a partir de un proyecto muy bonito de una profesora de la Universidad Nacional con su esposo, en una editorial. Estoy hablando de la profesora Carmen Elisa Costa, que es una de las académicas más serias del país, que eh, estimuló con su esposo un proyecto muy bonito en torno de las novelas con tema del río Magdalena, o sea, como las novelas del río, la llaman ellos, una colección que llegó como al 7º volumen. Lastimosamente, el esposo de la profesora Carmen Elisa murió y no sé si ella va a continuar con ese proyecto, pero dentro de ese proyecto de 6 novelas, que creo que son las que se han publicado en unas ediciones de lujo, está Pescadores del Magdalena, del quindiano Jaime Buitrago. Una novela, además, en esa edición yo tuve, digamos, como el honor de hacer el prólogo de ese libro. No sé, el azar a veces es muy, muy bonito con uno, no sé por qué terminé yo haciendo ese prólogo, pero finalmente eso me permitió conocer una novela única en ese tema en el tema del río Magdalena, y en este caso conocer a un escritor con una conciencia social increíble,
porque como ustedes lo verán en la vida de autor de Jaime Buitrago era un educador, era un ensayista, era un hombre muy comprometido con las causas sociales. Seguramente, yo sé por quién habría votado el domingo si hubiese estado en Colombia, o estuviera vivo, perdón. Entonces, un escritor muy comprometido con problemas sociales, con marginalidades, y de pronto en sus obras se compromete con eso, se compromete con esas realidades increíblemente muy bien narradas, además, para la época en que lo hace, con un lenguaje oral propio de los pescadores, de la gente marginal, y eso ya implicaba que él tenía un conocimiento muy particular del lenguaje, y por tanto, digamos, lo pone lo plantea como parte de su proceso poético, de su proceso narrativo, y lo hace bien. Estamos hablando de un autor de los años 30 y 40, o sea, un escritor muy joven, muy atrevido para la época en Colombia, para esa época, porque, como les he dicho, la literatura colombiana nuestra tiene una tradición muy breve que se puede rastrear en esa brevedad, como por unos momentos, unos hitos históricos muy especiales, y para los años 30 y 40 solo había 3 o 4 novelas muy extrañas para el país en ese momento, como La Vorágine, o 4 años a bordo de mí mismo, o La Casa de Vecindad de Osorio Lizarazo. No había mucha literatura que fuese atrevida para el momento. Había sí mucha poesía, y en ese orden, uno de los grandes renovadores de la poesía colombiana es, sin lugar a dudas, Luis Vidales, que en 1926 escribe precisamente Suenan Timbres, un escritor de Calarcá, como lo saben ustedes, y un escritor que se considera como un escritor de vanguardia para la literatura colombiana. Entonces, en poesía, sí había habido ya unos pisos importantes en relación con los procesos de cambio y de transformación del país, y la poesía ahí jugó un papel muy importante, una forma de irrumpir en el país a partir de la literatura de José Asunción Silva, sin lugar a dudas. Y bueno, digamos que en ese sentido, por supuesto, esta región con sus autores está jugando un papel importante. Luis Vidales en materia de poesía vanguardista, Jaime Buitrago en relación con una novela social, de carácter social realista, de denuncia incluso. Y bueno, y el otro componente de este inventario inicial, pues es la escritura de los más jóvenes. La escritura hoy está en manos de autores jóvenes que prometen mucho con su obra. Joaquín Botero, Juliana Gómez Nieto, una novela muy bonita a propósito del terremoto, Montañas Azules. Ángel Castaño, que es un estupendo periodista, cronista. Viviana Bernal, por supuesto, con un proyecto que ha sido además premiado a nivel internacional, el proyecto de editorial de Cuadernos Negros. Jenny Zulena Millán, que es una poeta que yo no sé si duerme porque tiene una lucidez increíble en su literatura. Me sorprende esa profundidad que tiene su poesía. Juan Felipe Gómez, que es un estupendo cuentista, como José Rodolfo Rivera también, que son estupendos cuentistas, o Sara Zuluaga, que es una periodista, o Jerónimo García Riaño, que narrador, tanto novelista como cuentista. Entonces, aquí lo que estamos observando es una línea del tiempo en la que con colores, como para tratar de ser también como muy cercano con el lector, que pueda apreciar con colores los diferentes géneros,
hicimos esa línea del tiempo también decidiendo cosas. Por ejemplo, una obra significativa del autor o de la autora, en qué momento fue publicada y a partir de aquí ubicarla en esa línea del tiempo. O sea que eso también ustedes lo van a encontrar allí, como para que tengan el espectro de lo que ha sido ese desarrollo literario, lo tengan presente y eso estimule en buena medida el conocimiento de estos autores. Lo mejor de todo es que la mayoría de obras de estos autores las tienen en el Banco de la República, por ejemplo. Entonces, es muy fácil hacer los préstamos. Ustedes saben que en todo lo que tiene que ver con todos los textos, los de adquisición, de préstamo, con la República, entonces es muy fácil poder llegar a estos autores. Lástima que no pude mostrar el otro material, pero hay mucho material del Quindío en la Biblioteca Nacional de Colombia de Bogotá. Eso también es importante que lo tengamos presente. Por ejemplo, la prensa que circulaba por estos lares la tenemos allí y eso hay que aprovecharlo para hacer investigación, bueno, etc. Aquí estamos entonces ya en el lugar de la cartografía de una región literaria. Como ven, está dividido por géneros, llamamos a esto las narrativas híbridas, como la novela, el cuento, la crónica, las llamamos híbridas porque a veces es muy difícil saber qué estamos leyendo, si es una crónica, si es una novela, o si son crónicas y novelas al mismo tiempo, y más con los autores jóvenes. Cada vez es más difícil determinar qué género específico hay, y eso hace parte, por supuesto, del desarrollo de nuestra literatura, de tal modo que simplemente en este orden, pues, digamos que la literatura que se hace hoy responde en gran medida a lo que pasa en el ámbito universal. Esta es una constelación, ahí se ve pequeña, pero por supuesto que se puede ampliar y no sé, Luz Estela, si se puede bajar, si se puede, este material, no se puede bajar. Bueno. Pero está en la página, ya lo pueden navegar, está en la página Banco Cultural. Es que sí, les estamos mostrando la página. Esa es la página de Armenia y ahí es donde ustedes lo pueden ubicar. Banco Cultural Armenia y esa es la manera de navegar el sitio. Claro, y hay, sí, Banred Cultural Armenia, y allí hay un link, ¿cierto? Que es Centro de Documentación Regional, y ya se puede, bueno, ahí sí, no les está, voy ahí no entonces, está. voy a explicar así muy rápidamente la ruta. Ustedes pueden ingresar a Banred Cultural, que es el espacio de la página web. Este es el home de, en general, la red cultural del Banco de la República. Van al Centro Cultural de Armenia. Este es nuestro minisitio. La invitación es que lo naveguen y al igual que en el edificio se pierdan en él. Y bueno, acá van a encontrar la información de los espacios para programar visitas, de los diferentes recorridos que tenemos acá. Y está el Centro de Documentación Regional. Nuestro centro de documentación tiene ahora también una vocación hacia lo digital. Entonces van a encontrar que acá tenemos en la información, pues está primero lo de los servicios que tenemos, las colecciones de las que disponemos, que son en general 4, y acá van a encontrar una de esas colecciones que es la parte digital, contenidos que se crearon, así como Rigoberto, por varios investigadores de la región, uno en Rogelio Salmona, estos dos que en general son sobre la información del territorio, de investigaciones sobre el territorio del Quindío y Cauca Medio. Sobre este también vamos a tener, sobre este vamos a tener unas conferencias y acá está una de las personas que participó, don Gonzalo, si por favor levanta la mano. Don Gonzalo. Y este que si alguna vez nos han visitado por ahora, bueno, en estos días en el Centro de Documentación habrán visto en las pantallas este contenido que es sobre, bueno, un recetario tradicional que está muy vinculado con el Jardín Arqueobotánico y de últimas entonces está acá de cartografía literaria, que es el que nos está presentando hoy Rigoberto. Si ustedes ingresan acá,
van a encontrar lo que les estábamos mostrando. Hay un inventario documental que si quieres ahorita, Rigoberto, puedes como contarnos un poquito sobre él. Está la línea del tiempo que él pues, nos acaba de comentar y la constelación que estábamos viendo. El que se puede descargar es el inventario documental. La línea del tiempo y la constelación las pueden consultar acá, igual que la información de las diferentes líneas. Listo. Ya. Con gusto. Bueno, te agradezco mucho. A propósito de esto, del inventario, del que está allá, pues es una especie de Excel, es un Excel en el que se deja claro de dónde se tomaron los materiales, si alguien quiere ir a buscar una entrevista del autor, de la autora, un poco como para ayudar al conocimiento de los autores. No tiene sino ese propósito. O sea, el asunto es que esperamos que los lectores también animen la posibilidad de ampliar el conocimiento de la literatura nuestra. ¿Cierto? Es muy, sí, diríamos, es esquemático, pero es difícil ese manejo de información, de ese modo de inventar. Entonces, digamos que simplemente ustedes sabrán si esto que se tomó, de lo que se habla, está escrito, está en papel o está en la red. Creo que puede ser un buen comienzo para hacer el propio recorrido ya como lectores. Y siempre pensando, o por lo menos yo siempre pienso que cuando las personas empiezan a leer de manera así muy tranquila todos estos materiales, por lo general esos lectores se despierta algo en ellos y de pronto recordará que su abuelita también escribía y que resulta que hay otro texto, otro libro, otra novela de 1925 escrita por una autora quindiana que no se conocía. Yo siempre pienso eso, que algún lector nos permite llegar a otros materiales, a otros documentos. Y esto también es ese interés, digamos, por algo estos contenidos digitales tienen una fortaleza en ese orden porque pues se pueden consultar desde cualquier parte del mundo y nunca me extrañaría a mí que aparezca que hay 2 o 3 novelas fundamentales para la literatura colombiana escritas y nadie conoce, que nadie ha sabido que existe. ¿Por qué? Porque algún lector atento, alguna lectora atenta recordó algo, miró en su biblioteca que había una obra que le dijeron que era de la abuela y resulta que era de Calarca. Y eso a mí me parece maravilloso porque eso es lo que permite este tipo de investigaciones. Entonces, espero que ese inventario también, sobre todo para quienes tengan interés en seguir rastreando a los autores, pues lo hagan. Todo esto que se ha generado de la cartografía literaria, yo sé que muchos de ustedes van a estar de acuerdo conmigo, no se hubiese podido hacer sin la presencia y el legado del profesor Carlos Castrillón. Eso es un hecho. Él es quizá uno de esos primeros intelectuales y escritores de nuestra región que nos enseñó a ver que teníamos una literatura propia y que teníamos una literatura fuerte, muy poco conocida. El profesor Carlos Castrillón fue durante muchos años profesor no solamente de la Universidad del Quindío, que también ha tenido una responsabilidad muy grande en el desarrollo de los procesos literarios del Quindío. Lástima que no pude mostrar mis imágenes, pero en ellas aparece la Academia de Historia, sin duda, que ha hecho un aporte muy significativo a nivel de la divulgación de unos temas y del conocimiento de unos temas muy, digamos, con un respeto muy grande por el manejo de las fuentes, por el manejo documental, una seriedad que ya quisieran otras academias del país tenerla, porque no todas las academias son serias. Y está primero la Academia de Historia del Quindío, está por supuesto la Secretaría de Cultura del departamento, que ha trabajado de la mano con la Universidad del Quindío para hacer posible esa gran biblioteca del Quindío que ustedes tienen. Yo creo que
No sé si Juan Manuel de pronto ahora nos quiera contar o Luz Estela nos quiera contar algo de la biblioteca del Quindío, pero tengo entendido que también va a ser instalada por este lado, ¿no? Como para que los lectores, todos los lectores podamos bajar esos archivos, esos PDFs, que además son muy bonitos, hasta en eso, no solamente el libro es muy bello, sino que incluso el material digital también lo es, está muy bien cuidado. Entonces, y son PDFs que se dejan leer muy bien porque además se preocuparon por todo, por el tamaño de la letra. Mejor dicho, ahí hay un respeto editorial muy grande y entonces, bueno, esa biblioteca de escritores quindianos, pues es una joya que hay que, eh, hay que aprovecharla, porque todo esta memoria que está también aquí en esta cartografía, por supuesto que le debe mucho a todo el trabajo que hay en torno de la biblioteca de escritores quindianos, donde el profesor Castrillón pues, fue pilar fundamental y luego ya ese legado pues, se lo ha dejado a personas como Juan Manuel, como Viviana Bernal, o como los escritores que han estado vinculados también con otro momento importante en la labor de la memoria escrita de la ciudad y del departamento, que es el encuentro Luis Vidales. Ese encuentro Luis Vidales ha tenido un valor muy significativo porque quienes han estado al tanto de esa labor, como José Nodier, como Juan Felipe, o como José, y otras personas que yo sé que han estado ahí muy vinculadas, pues se han preocupado mucho por hacer, Ángel Castaño, se han preocupado mucho por hacer de esos encuentros una especie de comunión y de fusión. No es como un encuentro que se hace para que vengan escritores de fuera y se vuelvan a ir y no pasa nada, sino que hay una preocupación por hacer el trabajo pedagógico a nivel de, de lo visual, de la crónica, de la literatura en general. Y eso lo que hace en el caso del departamento, pues es también crear públicos, fortalecer públicos lectores, y por eso en eso deriva que tengamos, por ejemplo, en este momento, escritores jóvenes tan talentosos. Seguramente estos escritores jóvenes podrán contar que empezaron a leer yendo al encuentro de escritores Vidales, seguramente, que su memoria inicial, adolescente, de lectores o escritores muy jóvenes, está ligada, por ejemplo, al encuentro de escritores Luis Vidales. Y en ese orden, pues, qué bueno que podamos dar cuenta de ese legado que es muy importante. Y lo otro que también quiero, como yo sé que ya se me está acabando el tiempo, hemos hablado de maestros de la literatura en el Quindío, de escritores clásicos que son, pues sin duda hay que conocerlos para conocer la historia del Quindío, en el caso de Jaime Buitrago, de Luis Vidales, en el caso de Baudilio Montoya, de Carolina Soto, que son autores que están siendo leídos en instituciones educativas. Hemos hablado de esos autores clásicos, de unos maestros, hemos hablado de unos autores jóvenes, y yo también agregaría que esto es muy importante para la salud mental del departamento. Hablaría de escritores académicos, eso también es muy importante, escritores académicos. Y esos escritores académicos son autores que están ligados con las universidades o las instituciones educativas, que son ensayistas, que son profesores de español y literatura, y que fortalecen ese encuentro de los chicos, de las chicas jóvenes, de los niños, con la literatura propia, no solamente del departamento, por supuesto, pero que enseñan a leer y que enseñan a interpretar los procesos, en este caso literarios. Y en ese sentido, hablaría del poeta Juan Aurelio García, de Olga Cadena Corrales, que su historia me conmovió mucho,
porque además yo sin conocerla ya la había leído como historiadora y mis respetos por esa investigadora, Juan Manuel Acevedo, por supuesto, Jorge Hernando Delgado Cáceres, a quien se le debe tanto en todo ese trabajo de recuperación de lo fílmico y de lo audiovisual en el estudio. Por supuesto también el profesor Carlos Castrillón. O sea, quiero también como que tengamos en cuenta que en este inventario tenemos escritores académicos. Yo particularmente me considero un escritor académico y no tengo como la idea, porque bueno, ellos, o será un llamado de atención como ya, cállate, puede ser eso. Cállate, Rigo, ¿cierto? Sí, puede ser eso. Sí, algo así. Sí. O sea, una manera agresiva de decir, vaya terminando. Quiero como determinar un poco como la idea de que no hay como una separación entre academia y escritura o academia y literatura, porque suele pensarse que quien se dedica a la academia entonces se pierde para los procesos literarios, poéticos. Estos autores que acabo de nombrar, que son solamente unos cuantos que nombro, dan cuenta de que, y dan fe de que eso no es así, de que esos escritores con una formación académica y que la comparten con los jóvenes lectores y los jóvenes intelectuales, pues eso también nos ayuda a crecer mucho, como nos ayuda a crecer también los talleres literarios que se han hecho en la ciudad o en las ciudades, porque también se hacen en Calarcá, no solamente con el encuentro de escritores Luis Vidales. Estoy pensando, por ejemplo, en Carlos Fernando Gutiérrez con Relata, lo que ha hecho Viviana Bernal con la Secretaría de Cultura, Jenny Zulena Millán, Juan Felipe Gómez, que son activos, muy activos en eso de fortalecer los procesos de escritura, y eso también nos ayuda a crecer. Bueno, este es como el panorama que yo quería presentarles, solamente como una invitación muy cordial a que disfruten de estos materiales, a que los enriquezcan, por favor. Yo creo que es lo más importante que pensemos que este es apenas un trabajo inicial, que yo estoy casi seguro que se continuará en el sentido de que la literatura sigue viva y además, lo digo por experiencia como investigador, yo diría que me atrevería a decir que un buen porcentaje de la literatura del Quindío todavía no la conocemos, ¿cierto? No la conocemos. Por ejemplo, para mí fue maravilloso encontrarme con otra autora, con Agripina, por ejemplo, ¿sí? Que tenía una revista de Calarcá, la revista Numen. Lástima que no podamos mostrar acá a ella también, a ella, a su figura en la revista, sus textos en la revista Numen, una revista hecha en colores en los años 30, competía a su manera con la revista Cromos. Eso a mí me parece maravilloso, como uno diría, pero ¿de dónde, en qué lugar imprimían esta revista con este nivel, además con se nota, uno ve la revista, los varios números que, no sé si aquí en el Quindío están en la Biblioteca Nacional de Bogotá, y en el Banco de la República, en la Luis Ángel Arango, puede haber un par de revistas, la revista Numen, donde esta señora Agripina hacía un trabajo editorial, donde hacía un trabajo de análisis. Por ejemplo, hablaba creo que en uno de sus textos en los años 30, hablaba, si mi memoria no me falla, de la importancia de que las mujeres votaran en el país, que las mujeres se empoderaran como sujetos políticos en los años 30. Eso a mí me parece increíble. Entonces, en ese orden, sé que hay muchas otras cosas, textos, materiales, documentos que están por ahí a espera de que alguien los consulte, los haga visibles, y haga posible que lleguemos a ellos. Bueno, no sé si de pronto habrá alguna pregunta o si sigue con otros. Sí, por favor.
Efectivamente, profe, muchas gracias. Vamos a pasar a la segunda parte de lecturas en francés, en inglés y en francés. Y efectivamente tenemos por ahí unos comentarios desde Facebook Live y tenemos para quienes están aquí en el auditorio y quieran hacer comentarios o preguntas para el profe Rigoberto, bienvenidas sean. Bueno, seguimos con la segunda parte del texto en inglés. When the Department of Quindío was created by law in 1966, there was already a right to memory in the region and especially in Armenia, in municipalities such as La Tebaida, Calarca, Montenegro, and Quimbaya, Pitandia, and Salento. In the memory which has its first appearances at the end of 19th century, all literacy genres converge. From poetry in which a romantic vision of the world unfolds, passing through narrative in which the explosion of colonization and arriving at the chronicle, where the ancestral stories of the Quimbayas are woven with the rounded stories of the Waqueria. It was necessary that this memory be discovered and begin to spread among recent generations. One of the first to do so was Alonso Valencia, whose book Quindío Histórico, Monografía de Armenia 1955, that stands out for being a kind of inventory of what had been done in the region for more than 50 years. From there, a literature that responds to the social and cultural changes that Colombia faced in the 20th century begin to take shape. Perhaps that is why it arrived stranger in the first decades of the 21st century, where a series of young people continue to nurture it with new words. Muchas gracias. Et maintenant, en français. Lorsque le département de Quindío a été créé par la loi en 1966, il existait déjà une mémoire écrite dans la région, notamment en Arménie et dans les municipalités telles que La Tebaida, Calarca, Montenegro, Quimbaya, Filandia et Salento. Dans cette mémoire, qui a eu ses premiers aperçus à la fin du 19e siècle, tous les genres littéraires convergent, de la poésie où se déploie une vision romantique du monde, au récit où sont relatés les exploits de la colonisation et enfin la chronique, où les histoires ancestrales des Quimbaya sont tissées avec les histoires cachées de la Guatquería. Il fallait que cette mémoire soit découverte et commence à être diffusée parmi les générations récentes. L'un des premiers à le faire fut Alonso Valencia, dont le livre Quindío Histórico, Monografía de Armenia en 1955 se distingue comme une sorte d'inventaire de ce qui a été fait dans la région pendant plus de 50 ans. À partir de là, une littérature commence à prendre forme, répondant aux changements sociaux et culturels auxquels la Colombie a été confrontée au XXe siècle. C'est peut-être pour cela qu'elle est arrivée renforcée dans les premières décennies du XXIe siècle, où une série de jeunes continue à la nourrir de nouveaux mots. Merci. Listo. Bueno, a partir de este momento, profe, si usted lo considera, podríamos abrir un espacio de conversación con las personas que nos asisten, nos acompañan hoy. De hecho, por Facebook tenemos una solicitud muy amable que nos hace alguien que nos está viendo en este momento. Nos dice, me gustaría que me recomendaran una obra para leer con unos estudiantes de un taller de promoción lectora, que sea corto para realizar la lectura compartida vía nota de voz y que a su vez conlleve a una buena discusión, comentarios, etcétera. Me imagino que tendrá que ser de uno de estos compositores, de estos escritores o autores de los que se han tratado en la charla de hoy. Y está un texto corto para ser leído, ¿cierto? Para ser leído, exactamente, vía nota de voz. Pues en este momento yo
Recomendaría un texto de Juan Felipe que tiene un cuento, un cuentazo, sino que en este momento no recuerdo el título del cuento, pero yo sé que con Juan Felipe lo podríamos enviar, sino que nos tendrían que dejar la dirección y se lo enviamos, ¿sí? Cierto, que nos dejen un correo y yo lo envío más tarde, ¿sí? Porque estamos hablando de textos cortos, seguramente por eso que hacen énfasis en que sea breve para poder leerlo, me imagino para crear un podcast o algo así por el estilo, ¿cierto? Entonces, si nos dejan la dirección, con mucho gusto lo envío. Lo que podemos hacer es que, una sugerencia, profe, lo que podríamos hacer, entonces en este caso es, podríamos enviar hacer el recomendado y enviar un enlace a través de las redes sociales para que quienes estén interesados, aparte de la persona que nos escribió, si hay otras personas que quieren hacer esa misma actividad con sus estudiantes o con sus hijos en casa, pues que podamos tener un recomendado que sea bien universal. Bueno, entonces, digamos que yo te envío ese material. Perfecto, Gracias. gracias. Bueno, no sé si alguno de los amigos de las amigas que están acá quieren, sí, por favor. Hola. Gracias. Buenas tardes. Para mí es como muy gratificante conocer como más sobre la historia literaria de acá de Quindío, porque soy como un lector aficionado a todo lo que sucede acá. Porque en este momento veo muchos escritores jóvenes, gente haciendo música, me parece muy valioso como poder conocer ese legado, porque mucha gente acá como que no lo tiene presente. Y mi pregunta era como, desde el tema de la poesía, ¿qué mujeres me recomendarías como para leer así eso? Y lo otro era como, si me repites el nombre de la escritora de Montañas Azules, creo que se llama. Juliana Javier. No, Juliana Gómez Nieto. Juliana Javier es de Risaralda. Juliana Gómez Nieto y su novela, el título es Montañas Azules. Fue publicada en Argentina, pero luego fue publicada por Planeta, o sea que se consigue fácilmente. ¿Sí? Recomiendo esa novela, por supuesto.